Buen día, estamos con el doctor Wilfredo Sanguinetti, destacado académico sobre derecho del trabajo, profesor en la Universidad de Salamanca, cuyos créditos además ustedes van a ver ahí puestos en pantalla. Tenemos un gran gusto de poder contactarnos con él para reflexionar un poco sobre qué es lo que está pasando, los desafíos, un poco la visión también de lo que está sucediendo en Europa, en España específicamente, porque ya teníamos algunos diagnósticos previos a la pandemia, ¿no? O sea, por ejemplo, la OIT sacó este documento hecho por varios expertos sobre escenarios para el 2030, ¿no? Del mundo del trabajo. O sea, ¿qué iba a pasar con todos estos cambios, esta revolución tecnológica, las modificaciones que se daban a nivel global y cómo estas innovaciones dejaban atrás a países de América Latina? La fuerza de trabajo menos calificada era aquella que se iba a sustituir, y todos los problemas que necesitábamos afrontar en ese contexto. Eh, también se había dado toda esta proliferación de cadenas globales de valor, de transnacionalización de la economía, donde tú has estudiado bastante qué desafíos o qué cambios se te daban respecto a el mundo del trabajo, el derecho de los trabajadores, ¿no? Entonces, quizás podríamos comenzar como un comentario tuyo sobre este tema, sobre esta problemática, de cómo veías tú los cambios, y después conversar un poquito sobre cómo la pandemia agudiza o complica más todavía el escenario. Bueno, antes que nada, muchas gracias, querido amigo Alan Ferli. Soy muy contento de compartir estas reflexiones contigo en el marco del Parlamento Andino. Yo siempre recuerdo con especial cariño en mis clases de Derecho de la Integración, año 80, año 81, ¿no? Con el profesor César Landi en la Universidad Católica de Lima, y cómo nos transmitió la necesidad y la importancia de la integración entre los países latinoamericanos y sus instrumentos jurídicos. Luego yo me he dedicado al derecho del trabajo aquí en España y me he aproximado al derecho de la Unión Europea, pero partiendo de esa base, ¿no? Que me ha sido tan útil. Bueno, el capitalismo global o la globalización tiene un actor fundamental, que son las empresas multinacionales, y una forma de organización, que son las cadenas mundiales de producción, que se han desplegado en los últimos años con cada vez más intensidad, facilitadas por los tratados de libre comercio, y han cubierto y cubren una parte muy importante del comercio internacional, de la producción industrial e incluso de la fuerza laboral. Es imposible saber cuántos trabajadores están detrás. Las estadísticas van de entre el 20 y el 25% de los trabajadores hasta el 50%, los cálculos. Porque la cadena mundial de producción es una realidad inasible, porque es una realidad no formalizada como tal, no son redes de contratación, relaciones que se van repitiendo a lo largo del tiempo y van formando un sistema de producción. Bueno, este despliegue de las cadenas mundiales de producción ha tenido un efecto ambivalente sobre el mundo del trabajo, ha creado nuevas oportunidades en los países del tercer mundo, pero ha impuesto también una suerte de límites a la progresión de los derechos laborales en esos países. Es lo que se llama, las cadenas mundiales de producción han generado en los países del tercer mundo o los países en vías de desarrollo una suerte de crecimiento empobrecedor, más oportunidades para el empleo, pero muy poca posibilidad de construcción de derechos, de desarrollo. ¿Por qué? Por la propia lógica hipercompetitiva de esas cadenas. Bueno, en los últimos años se ha producido un importante movimiento dirigido a garantizar un conjunto de derechos laborales básicos, ¿no?
que permitan que esas cadenas pues no se produzcan con violaciones de derechos o con derechos muy elementales, no sean tan frágiles, incluso no se presten a abusos. Esto lo empezaron las propias multinacionales a partir del riesgo reputacional, el desprestigio con sus códigos de conducta, luego acuerdos marco, las europeas. Esto fue tomando un cierto cuerpo con un cierto límite, hasta que en 2011 se produjo un cambio fundamental, que fue la aprobación por las Naciones Unidas de los principios rectores sobre la actividad de las empresas y los derechos humanos, dentro de los cuales se proclamó por primera vez que las empresas líderes de estas cadenas tenían el deber de actuar con debida diligencia para prevenir todo tipo de daños sobre los derechos humanos, no solo en sus actividades, las propias, sino las de las empresas que trabajan con ellos. A partir de ahí se inicia una nueva fase que incluso tiene normas nacionales, como la ley francesa de 2017, donde ya tenemos una norma que impone a las empresas francesas un deber de vigilar con responsabilidades sus cadenas de producción. Bueno, y todo hacía prever que esto iba a ir adelante, ¿no? Poco a poco se podía avanzar una cierta garantía transnacional de los derechos laborales, a límites a esa hipercompetitividad entre las empresas, y en ese momento llega pues la crisis, la crisis sanitaria, ¿no? Que estamos padeciendo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿qué está pasando primero? Bueno, un efecto negativo muy grande. Estas cadenas son muy frágiles en precios para los contratistas y muy frágiles en derechos para los trabajadores, y entonces la crisis está teniendo un efecto pues devastador, paralizaciones, cierres, incumplimientos de contrato, miles de trabajadores no trabajando, trabajando con riesgo para su salud, etcétera. Ahora, ¿qué va a pasar a partir de allí? ¿No? Llegaremos a un proceso de desglobalización, desaparecerán las cadenas. Bueno, pues yo tengo la impresión que no va a haber un gran retroceso. Seguramente algunas actividades se van a renacionalizar en alguna medida, pero no parece que estos sistemas tan asentados de producción transnacional terminen por colapsar o desaparecer. Hay mucha gente, muchos millones de trabajadores detrás, además, en muchos países, ¿no? Que necesitan de esto. Entonces, no creo que se produzca un gran cambio, aunque sí algunas tendencias centrípetas, digamos. Y luego tampoco creo que haya un retroceso en cuanto a esta tendencia. Se va a ralentizar seguramente, ¿no? Va a haber menos iniciativas para avanzar en esa garantía transnacional de derechos, pero yo creo que los avances alcanzados ya ahora son irreversibles, que nadie va a plantear a partir de aquí, no. A partir de ahora las empresas podrán hacer lo que les da la gana, o fórmulas de responsabilidad social voluntaria como en el pasado. Yo creo que eso no. La idea va a ser, creo yo, avanzar hacia cadenas más sostenibles, por el propio interés no solo de los trabajadores, sino de los países y de las empresas. Y hay un acuerdo global, y con esto termino esta presentación, que es el Acuerdo Global COVID-19, Acción en la Industria Mundial de la Confección, que se plantea precisamente una intervención de los distintos agentes sociales implicados para garantizar una amortiguación de los tan graves efectos negativos de la pandemia en esas cadenas textiles, que son las más frágiles. Es lo que puedo comentar sobre esto. Bueno, alguien podría decir que tu visión es bastante optimista, solo para fines de contrapeso, digamos. Eh, el informe que ha sacado la Organización Mundial de Comercio habla de un desplome del comercio mundial, no solamente en bienes, sino en servicios. El caso de turismo, de transportes, acaba de anunciar su quiebra Avianca acá en el Perú. Estamos hablando del cese de remesas de capitales de los migrantes hacia los países en desarrollo. Estamos viendo cómo varios países también están tratando de reducir su dependencia de China en la constitución de estas cadenas globales de valor en la propia Europa. Ya Estados Unidos dio un conjunto de políticas en la actual administración para que las inversiones regresen hacia Estados Unidos. Entonces, este factor que tú señalas de renacionalización de algunas cadenas o de cadenas regionales que se puedan replantear.
pero antes de la pandemia ya se había generado un decrecimiento del comercio mundial que se estaba discutiendo si iba a ser temporal o si era más estructural, y también de las cadenas de valor. Y en el contexto de la pandemia han aumentado eh, las restricciones a exportaciones de bienes esenciales, han aumentado incluso las restricciones o se ha dado una disminución de exportaciones de alimentos considerando criterios de seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, eh, el debate es si, o sea, ¿qué va a pasar? Bueno, primero, para enfrentar la pandemia, todo el mundo habla en teoría de la cooperación, pero no lo estamos haciendo como correspondería. Mm. Pero ese escenario que permitió el auge de las cadenas de valor, quizás ya no se va a dar en la misma magnitud. Yo coincido contigo en que pensar en que eso va a desaparecer y que volvemos a las autarquías no me parece un escenario, pero quizás sí impliquen cambios significativos respecto a la forma en que funcionan las cadenas. No sé, en el lado del derecho al trabajo no sé si eso también modificaciones, porque lo que tú señalas también es muy claro, es decir, revertir eso, regresionar a situaciones previas donde no había ningún derecho va a ser muy complicado, ¿no? Pero digamos, ahí hay todo un debate de qué pueda pasar con el escenario, pero ¿cómo ha estado enfrentando Europa o España esta situación? Porque nosotros veíamos en las noticias, claro, la paralización por las cuarentenas que todos los países han dado, pero al mismo tiempo llamando migrantes para algunas actividades productivas agrícolas, por lo menos ocasionales, ¿no? Entonces era como eh, este, un problema de pongo restricciones, pero a veces algunas actividades, como el caso también de Estados Unidos, el rol que tenían los migrantes o los latinos y otros en los campos de cultivo, que se han visto particularmente afectados. Pero bueno, nos interesa cómo se está viendo desde Europa, desde España, cómo ves tú esta reacción o las implicancias de esta pandemia. Bueno, sobre el primero de los temas hay muchos interrogantes, ¿no? El mundo se va a reequilibrar seguramente y eso tampoco es malo, ¿no? Yo creo que tampoco es malo. No sabemos en qué intensidad, ¿no? Ese es un debate más de los economistas. Yo lo que creo es que seguirán existiendo cadenas. Cambiarán Claro, seguramente sus dinámicas, no serán cadenas tan frágiles, no todo se externalizará. Y creo que en todo caso, lo que quede de las cadenas, que no va a ser poco, aunque no sea igual, va necesariamente que tener que partir de ese acervo de garantías, porque además está muy atado con la garantía del medio ambiente. La garantía de los derechos humanos, la garantía del de medio ambiente van acuerdo. juntos. Y eso va a servir también va a ser muy importante. Luego, ¿cómo estamos enfrentando la crisis? Bueno, en España, la crisis sanitaria, la emergencia sanitaria. Bueno, esta es una situación para la cual no hay respuestas, no hay respuestas laborales, ¿no? La anterior situación de este tipo se produjo en 1918-19, ¿no? Y no hay ni tampoco respuesta sanitaria posible, directa, no hay vacuna, no hay tratamiento y por lo tanto la única solución o defensa es el aislamiento social y por tanto no hay más remedio que paralizar las actividades productivas. Todas las que sean paralizables, algunas no, algunas es imposible paralizarlas, ¿no? Pero paralizar todas las que se pueden. En las otras habrá que introducir mecanismos de garantía, equipos de protección, etcétera. Entonces, la cuestión es cómo minimizar el impacto económico y social
de esa necesaria paralización. Entonces, aquí en España nos han sido de inmensa utilidad algunas herramientas que, aunque no estaban pensadas para una situación como esta, finalmente nos han sido, como les digo, de gran utilidad, que son herramientas laborales clásicas, como por ejemplo el recurso al trabajo, al teletrabajo, al trabajo desde casa, al trabajo a distancia, para evitar el contacto físico de todo lo que se pueda exteriorizar o virtualizar, ¿no? Actualmente están teletrabajando en España o trabajando desde casa casi 4 millones de personas, ¿no? Y antes eran 1 millón aproximadamente, ¿no? Luego también nos han sido muy útiles los mecanismos de suspensión colectiva del contrato de trabajo, que existían y no se usaban prácticamente. Cualquier problema de desajuste entre las necesidades de la empresa y el volumen de personal generaba despidos. Y ahora, por decisiones legislativas que se han adoptado, se ha decidido canalizar todas esas. Se ha pensado que la crisis era temporal y, por tanto, había que promover o imponer el recurso a los mecanismos de suspensión colectiva del contrato de trabajo, pero unidos al complemento indispensable de la aportación de una renta de sustitución del salario que no se percibe por suspensión del contrato de trabajo en vez de extinción, a través de la protección por desempleo. Por desempleo, digamos, en este caso temporal. Se están pagando ahora mismo 4.300.000 prestaciones por desempleo, que suponen más o menos el 70% del salario. Y esta solución doble, en lo fundamental, está funcionando. Está funcionando. Se ha conseguido bajar la curva. Ha habido que recurrir a alguna medida más que es complicado de explicar. La curva de contagios iba, el incremento de contagios era del 30%. Diario se incrementaba el 30%. Ahora se incrementa menos del 1%. ¿A partir de qué? Del teletrabajo y de la suspensión de las actividades no esenciales. No esenciales. De hecho, estamos entrando ya en una fase de levantamiento de la restricción. Entonces, la enseñanza que esto nos deja, a mi modo de ver, es la del valor fundamental de las instituciones del ordenamiento jurídico laboral, del derecho del trabajo. Son lujos que de los que no nos podemos privar, que nos tenemos que permitir. Como, por ejemplo, el reconocimiento de un contrato de trabajo como tal. O sea, que las personas tengan un contrato de trabajo cuando trabajan y no sean falsos autónomos, informales, etcétera, etcétera, repartidores con relaciones laborales encubiertas, etcétera, ¿no? Esto es fundamental, ¿para qué? Para garantizar el acceso de todas las personas a la protección social, que cuando se ha presentado la situación, que puedan acceder a las prestaciones. Si estos fueran informales, fueran trabajadores autónomos, no, la cosa hubiera sido mucho más difícil. Luego, el carácter indefinido de la relación de trabajo también es una garantía fundamental, porque los trabajadores con contratos temporales han visto extinguidos sus contratos por la pandemia. En cambio, el 75% de trabajadores que en España tienen contratos por tiempo indefinido, no, han pasado a su mecanismo de suspensión, y luego la causalidad de la suspensión y la extinción del contrato de trabajo también han demostrado ser de gran utilidad. Que usted no puede extinguir si no hay una causa, y la causa ahora es temporal y por lo tanto tendrá usted que suspender. Claro, tendrá usted ayudas, no tendrá que cotizar, en fin. Bueno, entonces son lujos que no nos debemos permitir desaparecer. Lo digo porque luego vendrá una situación difícil. No tanto bueno, puede haber rebrotes, qué sé yo, pero sobre todo por el costo económico que van a tener estas medidas. Terminaremos seguramente con un elevado déficit fiscal, y ahí nos puede caer la condicionalidad social, ¿no? La condicionalidad de los acreedores. Decir, oiga, no, usted tendrá que introducir flexibilidad. Y habrá que decir, ni flexibilidad, ni nada que se le parezca. Si algo nos han permitido estas instituciones, es precisamente ser fuertes y resistir y proteger el empleo y proteger a nuestra gente. Y no vamos a renunciar a ellas. Otro tipo de modificaciones podrán hacerse, pero yo creo, estas garantías son irrenunciables. Esta es la gran enseñanza, en mi opinión, de la crisis sanitaria.
Excelente, me parece que están haciendo pues lo mejor posible en las circunstancias en las que se encuentran y esta revalorización de las instituciones del trabajo, el diálogo social. En el Ahora caso de encontrando el América diálogo Latina, social, porque inicialmente todo fue tan urgente que no hubo posibilidad de dialogar, que ¿no? no hubo chance. ¿Mm? En, en el caso de América Latina y nuestro, lamentablemente, aún las empresas multinacionales que se suponía, como en el sector minería y otras, tenían los protocolos de seguridad, tenían los estándares adecuados. eh, Desafortunadamente ha habido contagios y muertes, un número elevado de contagios, ¿no? Se ha hecho el teletrabajo mucho más precario. Nosotros podemos hacerlo en algunos sectores, pero mucho menos masificado de lo que tú señalas en España. Se han dado un conjunto de medidas de créditos, de financiamiento, de apoyo a los empresarios para que cubran los salarios. Ha habido mucho de enfoque social, asistencialista, ¿no? De dar este, una cantidad, pues, que son $200 al mes, que ni siquiera ha llegado bien, con un déficit. O sea, creo que ha desnudado en el caso de países de América Latina, de países como el Perú, la precariedad de las condiciones de trabajo, la elevada informalidad y casi la incapacidad del Estado de identificar o de llegar a estos segmentos. Entonces, esta gente, mucha gente tiene que, o sea, se ganaba el pan día a día. O sea, y muchas veces se rompe la cuarentena por algunos que se van a correr tabla ahí abajo en Miraflores, que son unos irresponsables, Algunos los pero buena conocemos un parte poco, de ¿no? la gente, algunos los conocen, buena cantidad sale por, porque no le queda otra. O sea, tienen que vender, tienen que tratar de subsistir. Entonces, estamos en una situación de coexistencia de un sector relativamente moderno, donde algunas de las medidas que tú has señalado para España funcionan relativamente, pero un amplio segmento donde eso no ocurre. Entonces, claro, es un gran desafío y una oportunidad. O sea, la digitalización va a tener que avanzar a trompicones. Se está dictando algunas clases, incluso en los colegios, por la televisión del Estado. Tenemos que dar clases virtuales en las universidades, porque no queda de otra, ¿no? Pero, ¿cómo ves tú las tendencias hacia adelante? ¿Tú crees que se puedan consolidar eh, estos cambios positivos de digitalización y de otros, y se pueda superar un nuevo escenario en la pandemia? Eh, Me queda más claro para el caso de Europa, no sé si para el caso de América Latina, porque también con el trabajo hay problemas, ¿no? O sea, el trabajador debe ver por sus propios medios de producción, no necesariamente le cubren los derechos de salud, cómo es un accidente de trabajo allí. O sea, digamos, también hay complejidades, creo que sobre los que tú has estudiado y abordado. Bien, un pequeño comentario sobre lo primero, pues efectivamente la crisis ha desnudado muchas carencias, ¿no? De los sistemas laborales y de protección social de América Latina, pero sobre todo ha desnudado la ceguera voluntaria en la que las distintas administraciones y regímenes políticos han vivido hasta ahora, pensando que como la cosa aguantaba, como la gente al fin y al cabo es tan noble, que en lugar de ir a protestar, se pone a vender, se pone a trabajar, pues bueno, pues eso podía aguantar. Y al final ha estallado por los aires. Y ahora todos esos que no tienen una relación de trabajo, que no cuentan con protección por desempleo, etcétera, pues se ven en una situación desesperada. Es que yo también tendría que salir a buscar el pan de mi familia, ¿no?
Es que cualquiera, ¿no? Es absolutamente, o sea, ha desnudado eso y por tanto el proyecto de futuro tiene que ser un proyecto que revise eso, claro. necesariamente me parece a mí. Ahora, sobre la digitalización y el trabajo remoto, bueno, aquí nos hemos visto todos obligados a salir corriendo. Todo lo que no era, digamos, todas las actividades desmaterializadas se han tratado de trasladar hacia el domicilio del trabajador forzosamente, en el Perú, en España y en el resto de países, ¿no? En contra del principio de voluntariedad del teletrabajo e incluso del principio de voluntariedad de la disposición de tu domicilio. En principio, ¿por qué van a disponer de tu casa? Un espacio de tu casa para el trabajo que finalmente te retribuye, pero beneficia también a otro, ¿no? Entonces, y esto está dando problemas importantes de invasión del domicilio, de uso de tus propios equipos muchas veces, de invasión de la vida privada, de estrés del trabajador, ¿no? Trabajamos en un rincón de casa, pasan las mascotas, pasan los niños, los familiares reclaman atención, nos conectamos a todas horas, llegan WhatsApp, es una situación estresante. No hay nadie que diga que trabaja mejor ahora de lo que trabajaba antes. Aunque el teletrabajo está mostrando, o este trabajo desde casa, este trabajo casero, remoto, bueno, algunas ventajas. Había gente que se tardaba como mínimo 1 hora, 2 horas, hasta 3 horas para ir a trabajar y ahora no tiene que ir a trabajar. Son 2 horas que se está ahorrando. En Lima, eso es una ventaja fundamental. Posibilidades de conciliación, yo puedo atender a mis hijos, ahora, mírame, que no están yendo al colegio, decisivo, ¿no? O de libre organización del tiempo de trabajo, yo puedo organizar mi tiempo. O veo que podría hacerlo, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es cuando pase esto, ¿cuál va a ser el modelo, no? Claro, seguramente un modelo que aumente las ventajas, que potencie las ventajas y acabe con estos inconvenientes. Y eso requiere una intervención del legislador. No se puede dejar a la libre decisión de los empresarios y los trabajadores, en fin, porque hay garantías fundamentales de por medio, ¿no? Como el respeto del propio domicilio. La garantía de la seguridad y la salud a la cual te has referido tú, ¿no? Porque claro, si es un trabajador dependiente, tendrá necesariamente que el empleador garantizar su seguridad. ¿Quién paga los costos de los equipos? ¿Quién paga la conexión? ¿Quién garantiza que esos equipos son seguros, que son ergonómicos? Todo eso tendrá que ser objeto de una cierta regulación, ¿no? También el respeto de la privacidad y el control por el trabajador de su propio tiempo, porque si esto va a significar que el trabajador está a todas horas disponible, pues esto se parece mucho a la servidumbre, ¿no? O incluso a la esclavitud, por lo tanto, habrá que regular un derecho a la desconexión. Y otro tema muy importante, que además nos estamos dando cuenta ahora, es el tema de la alternancia. O sea, hemos descubierto que podemos trabajar desde casa, pero también las limitaciones de trabajar con su casa desde casa y la importancia que tiene el contacto con los compañeros, con la propia jefatura de la empresa, con los clientes, Ujú. con los alumnos, el contacto físico. Entonces, lo que creo que se viene, lo que creo que se viene es un teletrabajo presencial. Perdón, en alternancia con el presencial. O sea, teletrabajo o una suerte de trabajo ágil, ¿no? Que combine esas dos formas. O incluso, yo estoy pensando darle vueltas a esta idea, una especie de trabajo líquido. Trabajo líquido donde, digamos, el lugar de trabajo sea un lugar variable, que pueda ser en tu casa o en el centro de trabajo, dependiendo de la actividad, las necesidades, y el tiempo de trabajo puede ser también líquido. Pero eso no en beneficio necesariamente solo de las empresas, ni solo de los trabajadores, sino intentando encontrar un equilibrio, porque la otra posibilidad y el escenario de terror es que a partir de aquí todos nos convertamos en una especie de rider, ¿no? En una especie de trabajadores de plataformas, ¿no? Y eso, desde luego, hay que evitarlo a toda costa, ¿no? Entonces, es un futuro ambivalente, hay muchas posibilidades, pero también muchos interrogantes, y aquí también se la tiene que jugar el legislador, porque esto es bueno para la economía, esto es bueno para las personas, esto es bueno para el medio ambiente, también, ¿no? Que los trabajadores se desplacen menos, en fin.
Eso es lo que quería, te puedo comentar sobre este tema, querido Alan Fermi. Muchas gracias, Wilfredo, por esas reflexiones que realmente son importantes, son esclarecedoras. Eh, Solo que para el caso de América Latina se agrava mucho más el panorama por este tema de informalidad, por los problemas estructurales que tenemos, ¿no? Las Pero tareas son, por lo tanto, seguir, mayores, ¿no? Y las así es, enseñanzas útiles, creo así yo. es. Pero bueno, habrá oportunidad de retomar ese diálogo porque tú también has estudiado los casos de aquí de la región y seguir aportando desde el punto de vista académico propuestas alternativas o análisis de escenarios de lo que puede venir. Entonces agradecemos Con mucho gusto. al profesor Sanguinetti su tiempo y sus aportes. Muy bien, muchas gracias. Está muy contento.